Un asunto que nos lleva mucho tiempo preocupando, que nos han reclamado muchos de ustedes, como es el consumo o el aumento del consumo de alcohol entre nuestros jóvenes. Incluso en varias ocasiones en nuestra mesa de actualidad hemos hablado de menores de 14 años que han perdido la vida por un exceso enorme de alcohol. Para hablar de este asunto nos acompaña Carmen Pedro, experta en jóvenes y alcohol, socióloga. Bienvenida, es un placer tenerla aquí. Rosa Fernández, psicóloga clínica de la Unidad de Conductas Adictivas de Toledo. Bienvenida, gracias por estar aquí para hablar de un asunto preocupante que ha aumentado mucho en los últimos tiempos. Carmen. Pues sí, efectivamente, bueno, ha aumentado, quiero decir, llevamos tiempo ya con datos elevados de consumo de alcohol en jóvenes concretamente de 14 a 18 años. Y bueno, lo bueno es que en esta última encuesta que se ha hecho han descendido los datos un poquito, con lo cual, bueno, pues eso es algo importante. Pero efectivamente hay un 80%, es decir, 8 de cada 10 adolescentes de 14 a 18 años han probado ya el alcohol en algún momento. Y luego, además de ser un consumo muy prevalente, es decir, que hay muchos niños, muchos chicos consumiendo, lo hacen de una forma muy intensiva. O sea que se emborrachan mucho, uno de cada, bueno, el 50% se emborracha y luego beben de forma de atracones de alcohol. Exactamente. Queremos que la gente nos llame, que nos cuente en el 925 28 87 91. En Castilla-La Mancha tenemos que decir que se prohibió el botellón, concretamente en el 4 del 2015, el 30 de marzo. Tenemos esa ley de protección del botellón, pero hay que decir que en Castilla-La Mancha, y ustedes lo saben, se utilizan, por ejemplo, las casas de los abuelos, las casas viejas en los pueblos, para favorecer ese botellón que no se puede hacer en la calle. Es así. Es así. Es así. ¿Cómo quitamos eso? Pues desde muchos ámbitos se puede quitar, pero bueno, hay propuestas para prevenir este tipo de cosas. Yo creo que debe haber, y bueno, pues la evidencia está clara que tiene que haber una norma estricta de control. ¿Quién falla no hay aquí? otra manera. ¿Fallamos los padres? Claro, es que lo que iba a decir yo, es que muchas veces somos el origen de todo esto los padres. Hombre, el ámbito familiar es el lugar preferente de prevención y de control. O sea, si hablamos de prevención en infancia y en desarrollo, pues las normas y el apego en familia son decisivos para luego tener un mayor control del adolescente. Pero hablamos de prevención, de control, pero ¿hasta qué punto es bueno? Porque es que eso nos pasa a todos los padres, que los niños van creciendo y que ven a los padres, ya sea solos o en compañía, tomándose su copa de alcohol, lo que sea, a diario. ¿Eso cuánto le puede influir en el futuro al niño? La pregunta sería qué hacemos nosotros cuando nosotros les vemos tomarse una copa. Cuando el adulto les vemos tomando una copa, porque estamos normalizando. Claro. Esta misma pregunta es eso, es una normalización del consumo. A veces, Rosa, ¿qué hacemos nosotros, no? ¿Nos alarmamos? ¿Lo normalizamos? O nos hacemos colegas de nuestros hijos mientras que se toman esa copa, como a lo mejor le ha ocurrido a Ismael, que tiene 3 hijos adolescentes. Buenos días, Ismael, cuéntanos. Sí, hola, buenos días, Julia. Un placer. Igualmente. Lo primero es que normalizar este tipo de situación creo que es difícil, porque cuando llegan las fechas de Navidad parece que se ha acabado el mundo, incluso comida y la bebida. Llega fin de año, se brinda con alcohol. En los cumpleaños se establece lo de que la gente venga y consuma alcohol, ya sea de cualquier marca. Entonces, claro, ¿cómo afrontar eso y darle normalidad, que era lo que estaba diciendo las personas especializadas? Creo que es muy complejo, porque es que ya la función de padre ya incluso se ha desprestigiado en cierta medida. Tanto es así. Eso es verdad. Que el padre ahora es amigo y no es padre. Entonces, al final, ¿cómo tratar este tema en Navidades, en cumpleaños? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Vamos a trasladar Muchas gracias, Ismael. Muchas gracias, Ismael. Ese es el problema, que no sabemos a veces distinguir la relación entre hijos y padres. Porque yo en mi vida vi a mi madre tomarse un cubata, ni la he visto, y sin embargo me escondía en una casa vieja en un pueblo para hacer mi botellón. Bueno, eso es una de las grandes diferencias, por ejemplo, entre los consumos que se hacían en la población general antes y los consumos que hacen la población juvenil, que las chicas son especialmente consumidoras de alcohol. ¿Por qué las chicas más consumidoras? Pues yo creo que es una cuestión de madurez, pero es verdad que los datos son bastante preocupantes en ese sentido. O sea, las chicas beben en más proporción y además beben más, o sea, se emborrachan más que los chicos.
Por llamar Estamos la atención hablando, a los chicos. claro, No, yo creo que es una cuestión de madurez, es decir, una chica de 15 años es más madura, más adulta y va o hacia... alguien nos dice que el alcohol es sinónimo de pasárselo bien. ¿Sin alcohol no se lo pueden pasar bien? Claro, es una forma de... es un elemento que mediatiza la fiesta, O para perder la timidez. las relaciones entre ellos. Quiero hablar de un dato que podéis contestar las dos, por favor. ¿Alcohol es sinónimo de droga y sin darnos cuenta, aunque sea legal? Sí. Esa es, yo creo que es lo más importante que hay que transmitir, que no es alcohol y drogas, ¿no? Cuando hablamos de las drogas, las sacamos. Y es una droga que en todos los sentidos es de las más duras, con concepto, de las más adictivas, pero de las que más perjuicio tienen a nivel vital. Exactamente. Lo que hay que partimos de esa premisa, el alcohol es una droga y como nos decía Ismael, padre con 3 hijos adolescentes, ¿qué hacemos los padres para evitar que nuestros hijos consuman alcohol siendo menores? En cuanto a la educación, ser un poco coherentes, lo señalabas tú, ser un poco coherentes en cuanto al consumo que yo tengo y dar, vamos a ver, la percepción de riesgo es el mayor factor preventivo para el chaval que se enfrenta a esa situación. Tiene que tener unos argumentos y saber el riesgo. Y eso se tiene que trasladar también en casa. Y tiene que ser coherente el consumo en casa con lo que se está dictando. Evidentemente, tienen que saber que el consumo tiene que ser cero en un menor. O sea, Cero. No hay. Pero pero la pregunta es, como les hemos contado aquí en nuestra mesa de actualidad, que es que me viene a la memoria Laura, una niña de 12 años y otras 2 niñas en coma etílico. Hablan ustedes de atracones. ¿Qué es esto de atracones, de alcohol? El atracón de alcohol es se toman 5 bebidas, 5 copas, en un periodo de 2 horas en los chicos y de 4 copas en ese mismo periodo en las chicas. O sea, simplemente es emborracharse. Esto es como un juego que hacen entre ellos. A ver quién puede más, a ver quién aguanta más un poco. De moda que viene de la situación. Es el binge drinking que llaman los ingleses y que yo creo que se ha copiado aquí en España, es emborracharse de forma rápida para rápidamente estar de forma compulsiva, efectivamente. Pero a mí, de verdad, a mí no me cabe en la cabeza, y discúlpenme, ¿cómo es posible que una niña de 12 años, primero, tenga la licencia de estar hasta ciertas horas fuera de casa? Y segundo... Pero es que el botellón lo pueden hacer a las 5 de la tarde. O sea, que tampoco pero no salgan a ciertas horas. Julia, yo creo que un padre tiene que saber si su hija tiene 12 años, dónde está y con quién está. Por ejemplo, es el caso de Laura, esa niña polaca que se fue por la tarde a celebrar Halloween, una tarde normal, en un sitio donde siempre iba con sus amigas, y sus padres, no sé si estarían pensando lo que estaba haciendo la niña, seguramente dirían, bueno, es por la tarde, no tenemos que preocuparnos, están celebrando Halloween, y ya subieron a ese cerro con las bolsas llenas de vodka y de ron. Eso es. Eso con es lo cual botellón. beben en un espacio de tiempo para ir ya embriagados al sitio siguiente. Vamos a ver, hay veces que no es solamente el botellón, sino es la compra de bebidas en el supermercado que nos sale bien de precio para, en poco periodo de tiempo, yo tengo que beber lo que luego no me voy a beber después, claro, porque no voy a poder. Y como padres, cuando nos llega un hijo en un estado así, en un coma etílico, o en un estado que seguramente incluso habría que llevarlo al hospital a ponerle el AB12, ¿qué hacemos como padres? ¿Le castigas? ¿Cómo te comportas? Habría que interpretar y el padre y la madre tendrían que pensar en qué es lo que ha producido esto y preguntarle al chaval qué ha pasado. O sea, ¿qué ha pasado? Eso no significa dar permiso. Él te contesta, pues que bebía anoche mucho. No, pero Julia, que yo le quiero hacer una pregunta. ¿Lo castigas, no le dejas salir? ¿Cómo te comportas? Que es la pregunta que tiene que haber una limitación. Él no ha utilizado la libertad que se le ha dejado, no lo ha utilizado convenientemente, y eso es lo que se le tiene que decir. También hay que decir una cosa, los adolescentes no entran a razón. Es difícil pero a partir de una edad, pero yo insisto, y Carmen insisto, una niña, un niño con 12 años no puede tener esa libertad de irse a ningún lado sin saber dónde está en cada segundo. No, pero si tú sabes que a lo mejor está en la casa de al lado, te lo digo que pasa en los pueblos. En un pueblo pequeño, mamá, me voy a jugar a casa de no sé quién, que vamos a estar allí pero más jugando en un pueblo al parche. Pequeño que tendría que estar más controlado. Alfonso, que yo lo he hecho, que yo me he ido a la casa de mi abuela, de la abuela de la vecina, con poquitos años, y hemos estado bebiendo. Los datos que tenemos pequeños. en este sentido, sí, los datos que tenemos en este sentido de las diferencias entre las ciudades y los pueblos, ¿en los pueblos se bebe más? Es que, o sea, efectivamente, primero los padres piensan que sus hijos están protegidos porque están en un ámbito conocido, pequeño, conocido. Además, entonces les dan más libertad, les dan más libertad que en las ciudades.
ciudades. Y además es que los grupos de jóvenes son más heterogéneos, porque hay menos y entonces se juntan los más mayores con los más chicos. Y entonces los jóvenes empiezan a consumir antes que en las ciudades, porque se fijan de los mayores. Y además en espacios donde los chicos de las ciudades no disponen, por ejemplo, por los corrales, las casas de las abuelas o de los abuelos que están cerradas, o espacios de los que disponen, y por ejemplo en la ciudad no pero hay un adulto que le ha dado la llave a su hijo de la casa de la abuela para que la abra claro, y se meta en la casa. Bueno, pues el control. Entonces ahí el problema lo tenemos nosotros. Hay alguien que ha dado esa llave. Sí. Se tiene el control de eso es fundamental. Evidentemente el control total no se puede tener, pero nos podemos acercar mucho a ese control, casi. De educación a los padres y a los hijos también. Claro. ¿Y las leyes? ¿Por qué no se endurecen las leyes en este sentido? ¿Por qué no se prohíbe? ¿Por qué no se contempla el alcohol como droga? ¿Qué está pasando? Hombre, la ley no permite la venta a menores, ¿vale? Lo que pasa es que es cierto que se tiene que endurecer. Nos han anunciado igual si se una toca nueva bien el ley. bolsillo del que le vende ese alcohol, pero se toca bien de verdad, que se le pueda cerrar hasta el negocio, igual Efectivamente. se ataja un poquito el problema. No, si teóricamente las sanciones son altas, pero tiene que haber mayor control. Como decía, nos han anunciado una ley del alcohol en menor, porque evidentemente esto, ya no por los casos que son muy importantes de coma, sino en general por el abuso que está habiendo de alcohol y las consecuencias que tiene que haber un mayor control estatal, o sea, del gobierno, ¿no? Endureciendo a los locales, por supuesto, sí hay que endurecer las normas. Se hablaba en esta nueva ley de la posibilidad de hacer controles de alcoholemia en la calle. Yo creo que no es una mala, solución, ¿no? Es muy buena solución. Y que además si coge a esos niños y se lleva a la casa a los padres y le digan, esto es lo que pasa con su hijo. Porque muchos padres no se enteran. ¿Cómo se puede detectar que tu hijo a cierta edad está consumiendo alcohol? ¿Por algún aspecto físico? ¿Por algún cambio de...? ¿Cómo se detecta eso? Bueno, yo creo que esperándole por la noche, ¿no? Exactamente. Esperando por la noche, cuando llega, hacer un poco de guardia, ¿no? Eso es importante, saber cómo llegan a casa y ponerles pautas de horarios. Es fundamental, porque está comprobado que los chicos que más tiempo se pasan fuera de casa por las noches, en ocios nocturnos, beben más, porque tienen más tiempo simplemente para poder hacerlo. Yo insisto que yo creo que hasta cierta edad no se debería permitir que ningún niño estuviera fuera de casa ni 1 ni 2 horas. Sí, pero el problema es que un niño de 12 años en un pueblo se siente con esa libertad y vuelve a hablar de pueblos, porque estamos en Castilla-La Mancha y hay muchísima gente que vive en pueblos, y tú a las 12 de la noche, es una hora un niño de 12 años tiene que estar en casa, pero a las 9 de la noche un niño está en la calle. Y es que están en la calle un niño de 12 años. Pero, Julia, y está tan tranquilo pensando que está dando su paseo por la plaza. Casi deben de estar en la calle. Laura, la niña de 12 años, casi deben de estar en la calle, como hemos estado la mayoría, ¿no? Como hemos estado la mayoría. Pero nosotros, ¿qué otros controles teníamos quizá, no? Yo creo que el control social es un control muy importante. En los pueblos el control social es lo que funciona más. Y es lo que siempre ha funcionado. Porque si hay una conciencia de que eso es peligroso, en cuanto al menor lo vea un adulto, va a ir a casa y le va a decir, mira, tu hijo está haciendo esto. Es lo que siempre ha pasado en el medio rural, y yo creo que siempre ha sido el mayor control que se ha tenido, dentro de que no es un control absoluto. Pero yo creo que es el más... Pero tienen que considerarlo que es peligroso. Ese no es el problema, se considera peligroso. Ese es el problema. Y el peligro, además, es una pregunta que nos hacemos hoy, y es, ¿un joven que bebe puede ser un adulto bebedor? Vamos a ver este vídeo. 14 o 15 años, pues lo de siempre, las litronas, el botellón. Vivimos en una sociedad que lo desdramatiza todo y que ha normalizado el consumo de alcohol de una forma y de una manera que parece eso normal. Él bebe poco, una vez que repasa lo que bebe, pues una cantidad exageradísima. Más de 20 gramos de alcohol al día ya es un exceso de la ingesta de alcohol. ¿Qué equivale 20 gramos de alcohol al día? Equivale a una cerveza. Sigue bebiendo, pero no te das cuenta. Cuando llega a un límite que ya no hay vuelta atrás. Está bien visto que una persona joven se tome una botella de alcohol entera en un fin de semana. Gente que si no bebe no sale, no se divierte. Estamos hablando de un alcoholismo social. No hay ninguna fiesta que carezca de bebidas alcohólicas. Ya llega un punto que agua no podía beber. Bebía agua y conforme bebía la echaba. Me bebía una copa y me tranquilizaba. Y ya a los 28 fue cuando me llegó lo de
lo del cáncer. Dijeron que no bebiese, que lo dejase y tal, pero seguí con las mismas. Y ya a los 31 por ahí me detectaron la cirrosis. ¿Sabes qué te machaca? Yo he estado 2 o 3 veces cerca al límite. He podido salir. Fracaso escolar, si no tiene amistades. Bueno, no se Miguel Ángel, que desenvuelve. afortunadamente lo ha podido contar, pero tantas y tantas otras personas pues que llegan a una edad y se les va la vida por culpa del alcohol. Exactamente, hay que dar las gracias a la Asociación Española del Hígado y del Riñón, que nos ha permitido utilizar estas imágenes. Y lo estábamos comentando con nuestra psicóloga y con nuestra socióloga, esos factores que determinan, que hacen que un padre sepa que su hijo puede estar bebiendo alcohol. Por ejemplo, niños que quizás tienen problemas de fracaso escolar, decías. Sí, vamos a ver, hay situaciones como más vulnerables que nos tienen que hacer alertarnos. Si el chaval tiene un fracaso escolar, tiene un rendimiento deficiente, no es porque esté bebiendo, o sí, pero sí que puede ser un factor de vulnerabilidad para que pueda beber. Y hay que ir a la causa que le está haciendo al chaval más vulnerable. Otra razón, vemos que nuestro hijo no tiene unos amigos mantenidos, no ha conseguido tener un grupo, y eso lo vemos porque los hemos invitado a casa, porque, ¿de acuerdo? Eso es un factor de riesgo, porque va a buscar de 1000 maneras, bueno, pues entrar en un grupo, el ser aceptado, el tener un rol. Y es muy fácil que el alcohol sea un facilitador de ese paso a integrar el grupo, ¿no? O como desinhibidor en chavales tímidos y que tengan más dificultad de relación. Con lo cual, esos factores de vulnerabilidad son los que nos tienen que hacer un poco alertarnos, ¿no? Y tener un poco más vista y solucionarlos o ayudarles a que solucionen ese... Por ejemplo, si no tiene una red de amigos, pues voy a ponerle en contacto con una asociación en la que va a relacionarse junto con un tema. Le voy a facilitar relaciones, ¿no? El deporte. El deporte. El deporte. Yo creo que los valores del deporte, inculcar los valores del deporte a los críos desde pequeños y meterles en ese mundo, no digo que todos, pero en un alto porcentaje estoy convencido de que van a esquivar el alcohol. No lo sé, me pregunto. Puede ser. Yo creo que sí, que el problema es que parece que las relaciones entre jóvenes todas se tienen que van relacionadas con el alcohol y con el mundo de la noche y con el mundo de la fiesta. No es así. Yo creo que hay otras formas de relacionarse y de hacer ocio, que es diurno, no necesariamente nocturno, y que además tiene que ver, por ejemplo, con pertenecer a asociaciones que hagan deporte, que hagan otro tipo de actividades. Eso es muy importante. Y hay ayuntamientos en Castilla-La Mancha que han promovido este tipo de ocio, o sea, programas que han promovido este tipo de ocio nocturno que no está relacionado con el alcohol ni los consumos de drogas en general. Hay muchísima gente que nos está llamando, por ejemplo, Emilia de Talavera la Nueva, Virtud de Valdepeñas, en Gracia también nos llamaba desde Toledo, y dice en Gracia y resaltaba que en Toledo ciudad también pasa esto que estamos comentando, lógicamente, igual que en los pueblos, y que los padres, ella piensa que tienen mucha culpa cuando dejan a sus hijos estar hasta las 9 de la mañana y llegar a casa de madrugada, y al día siguiente, bueno, hijo mío, pues nada, no pasa nada. No pasa nada. Entonces, ese es el problema. Hay una frase que a mí me ha llamado la atención y que creo que resume un poco lo que nos pasa, y es: si algo malo pasa, bebes para intentar olvidar. Si algo bueno pasa, bebes para celebrar. Y si nada pasa, bebes para hacer que algo pase. Y eso es lo que nos pasa. Es la cultura que tenemos. Fíjate ¿verdad? qué llamativo es para un adolescente eso. Esa frase yo creo que resume un poco lo que estamos Es muy contando llamativo hoy. para un adolescente, porque el adolescente tiene muchas dificultades, y eso es cierto que a veces puede ser un facilitador aparente. Lo que pasa es que luego trae otras consecuencias. Pero es cierto que a mí me gustaría señalar que hay un riesgo, como decía mi compañera Carmen, en el tipo de atracones, ¿no? Este tipo de atracones, porque se dan unas conductas de desinhibición a nivel sexual muy peligrosas para luego el autoconcepto del chaval. Cuidado, porque se llegan a hacer cosas en el descontrol de impulsos producido por eso, que luego quedan, porque han ocurrido. Yo no puedo borrar ciertas cosas, pero evidentemente esa ingesta tan importante en tan poco espacio de tiempo, que evidentemente es una intoxicación, puede hacer perder el control, ¿vale? Y llevar hasta la muerte, como le pasa a ese niño. Y evidentemente un adolescente tiene muchos deseos
no están vehiculizados de una manera todavía por su madurez, vamos. Yo normal. insisto en que tendría que haber, no lo sé, es que debe ser algo realmente complicado, que el joven tuviera la conciencia de que si hace esto, en este caso es el alcohol, que tiene unas consecuencias graves. Y en el momento en que él tiene la conciencia que puede haber una consecuencia grave, igual se empieza a erradicar el problema. Es que Eso esto es. es La percepción libertad de riesgo. absoluta para La lo que queramos percepción de hacer. riesgo. Y esa se la tenemos que Correcto. transmitir permanentemente. Es que es importantísimo. Ellos Es que- necesitan tener esa percepción de riesgo que muchas para veces otras no les El cosas. damos. alcohol mata. Tal cual, el alcohol es una droga y el alcohol mata. Pero Tal no cual. solamente mata, sino que hay, lo que decías, hay otros riesgos no tan drásticos y que también están, como por Que ejemplo lo que lesionan mucho. decías tú, pues el tema de los embarazos no deseados entre Exactamente, adolescentes. En fin, exactamente. en Bueno, fin, es un que- tema del que podríamos estar hablando toda la Desde mañana, luego. muy interesante. De hecho, ha habido muchísimas llamadas. Os damos las gracias Carmen a las dos, Pedro, Carmen Pedro, Rosa socióloga, y Fernández. Rosa Fernández, psicóloga clínica. Y creo que otro día tendréis que Hombre. venir Muy bien. a intentar poner un poco de luz sobre un tema que nos Es preocupa realmente a la importante. sociedad. Y déjame decir una cosa, por favor, si los padres tenéis que recurrir a profesionales, recurrir. De verdad, recurrir porque os van a ayudar. Que no además, les dé muchísimo. vergüenza. Que no les dé vergüenza. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale, a Nosotros vosotros. seguimos aquí en Estando Contigo. Ayer